Bueno, les cuento un poco la idea de esta noche. Eh, Esto es parte de una reunión que vamos a tener hoy, el día domingo. El día de hoy va a tener un mensaje a cargo de nuestro hermano Adolfo Bey, de Catamarca, a quien le conocemos. Él iba a estar con nosotros en estas reuniones que sabíamos hacer de Semana Santa, pero bueno, el Señor tenía otros planes, así que por lo menos vamos a tenerlo vía video para que nos comparta la palabra en esta noche. Le hemos llamado el triunfo del resucitado. En esta noche Adolfo nos va a guiar y nos va a enseñar un poquito acerca de la pasión de Cristo. Y el domingo, durante nuestro tiempo de la Cena del Señor, nuestro hermano Walter Caligari va a hablar sobre la resurrección de Cristo, ¿sí? Así que bueno, es una buena oportunidad de poder estar meditando en estas cosas. Eh, Luego que tengamos una breve introducción, vamos a ver un videíto corto de 1 minuto, casi 2 minutos, y de él vamos a dar lugar a hermano Adolfo para que nos comparta la palabra de Dios. Pero sí quería compartir en esta noche el hecho de que esta Pascua tiene un significado muy especial. Y quizás, a pesar de que, no sé si nos pusimos a pensar en algún momento sobre esto, quizás hoy el hecho de la Pascua tenga un significado lo más cercano a lo que haya sido la Pascua judía en su establecimiento. Y les digo por qué. Porque cuando el Señor establece la Pascua, con instrucciones a Moisés, al pueblo judío que estaba cautivo ahí en Egipto, lo hizo en un contexto muy cercano al nuestro. Lo hizo en un contexto de opresión, en un contexto de dificultad, donde había mandado distintas plagas para aflojar el corazón del faraón y deje a su pueblo que vaya, y el corazón del faraón no se aflojó, al contrario, se endureció. Y la última de las plagas, la más tremenda, que envía era el ángel del Señor que iba a pasar por todas las casas egipcias e iba a terminar con la vida de los primogénitos. En ese contexto, Dios instruye a su pueblo a que se encierre en sus casas, a que no salga, a que cierren las puertas, cierren las ventanas, porque el ángel del Señor iba a pasar. Instruye a su pueblo a que mate un cordero y con esa sangre pueda pintar los dinteles y la entrada para que ese ángel del Señor pase de largo, que es lo que significa la Pascua, pasar de largo, que pase por esa casa y no afecte. Y en medio de toda esa situación hubo una gran muerte, una gran mortandad esa noche, matando a todos los hijos primogénitos de los egipcios, pero ninguno de Israel. Pero el pueblo fue obediente. Se encerró, lo instruyó también a que coman juntos como familia, a que llamen a aquel que no tenía para comer y lo inviten y coman ahí, y que coman esa carne y coman pan sin levadura y lo coman con hierbas amargas, porque no era un tiempo para estar festejando, sino era un tiempo para afligirse, para meditar, para dolerse. Y por eso le decía que quizás ahora, nosotros en la situación en la que estamos, podamos tener un sentido más cercano de lo que ha sido esa Pascua. Un tiempo donde estamos encerrados, afligidos quizás, pensando en lo que vendrá, con preguntas, ¿qué será luego después de esto? ¿Cuándo pasará? En que no podemos salir afuera. Y eso es lo que el pueblo judío cada año, después que se estableció, recordaba. Y eso fue lo que el Señor Jesús y sus discípulos fue a hacer a Jerusalén. No solamente, no iba a una fiesta patronal, no iba a una fiesta en que se celebraban cosas, sino era un tiempo en el cual iban a tener una reunión con sus discípulos en un lugar en el aposento, e iban a estar ahí, iban a recordar el milagro de Dios, iban a recordar la fidelidad de Dios, iban a recordar cómo los sacó con mano dura de Egipto y no tocó a ninguno de sus primogénitos, pero sí afectó a todos los demás. Y eso es lo que cada año el pueblo judío
recordaba, por eso digo que es bueno para nosotros estar en este tipo de situación, en donde no estamos fuera festejando, sino estamos en casa, y que sea un tiempo esta Pascua en la que podamos meditar juntos, cada uno en su familia, sobre el valor de la Pascua, sobre el valor del sacrificio de Cristo, que Él toma eso del Antiguo Testamento y lo convierte, lo encarna, siendo Él ahora el Cordero Pascual que viene a salvarnos del pecado. ¿Sí? Así que para que meditemos en eso, como les decía, voy a compartir un breve videíto con ustedes que habla sobre la Pascua, de casi 2 minutos, y de ahí ya le voy a dar lugar a nuestro hermano Adolfo para que nos dé el mensaje. Así que vamos a hacer eso y de ahí seguimos. Adolfo, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Realmente me gustaría estar cerca de ustedes, pero ya saben que es un tiempo muy especial. Como vos dijiste, estamos cada uno en sus hogares, pero llevamos a nuestros seres queridos en nuestro corazón. Para nosotros ustedes son muy queridos y de acá les mando un cariño muy grande de parte no solamente mío, sino también de mi esposa y de mi hija. Hablar de Cristo emociona, porque de verdad uno cuando recorre todo el tiempo del paso de Cristo por esta tierra y de ver y de analizar y de meditar en cada una de sus enseñanzas, siempre nos lleva a modificar parte de nuestro carácter, parte de nuestra vida, parte de aquellas cosas que tomamos como principios, de aquellas cosas que tomamos como punta de lanza sobre lo que Dios tiene que trabajar para nosotros. Yo he ubicado al Señor Jesucristo en esta noche partiendo termina la última cena y el Señor Jesucristo va al Monte de los Olivos donde ora, y en ese lugar el Señor le pide al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estando en gran angustia, y un momento después de hablar con sus discípulos, es arrestado. Muchas veces nosotros traemos a colación o separamos los tiempos, pero lo cierto es que inmediatamente después de Getsemaní el Señor es arrestado. El Señor es llevado cautivo
y durante esa noche sufre el oprobio y el castigo de los hombres. Hay una parte que a mí me impresiona, vamos a ver hoy, analizar el capítulo 23 de Lucas, del Evangelio según San Lucas, respecto a la crucifixión y muerte de Jesús, pero antes que el Señor fuera camino a esa crucifixión, sufre el desprecio y el oprobio por parte de aquellos gentiles y de aquellos judíos que lo único que querían es que él fuera crucificado. Lo cierto es que el Señor Jesús sufrió todo aquello que él, o que la palabra había anunciado respecto de él. A él le taparon la cabeza, lo golpeaban y le decían, a ver, profetiza, a ver quién te golpeó. Les tiraban la barba, o sea, le arrancaban a tirones la barba. Fue lastimada su espalda con látigos que desmembraron su carne. Si alguna vez vieron La Pasión de Cristo, creo que ahí describe, y la verdad que es tristísimo ver cuánto el Señor fue lastimado, despreciado, aborrecido por esa gente por la cual también iba a morir en esa cruz de vergüenza. Y esa cruz, que no era algo nuevo, esa cruz existía desde hace mucho tiempo, y en esa cruz, que no había sido creada por los romanos, sino que esa cruz había sido perfeccionada, porque ellos eran unos perfeccionistas en cuanto al tema de torturas, y esta era una muerte cruenta y despiadada respecto a las personas. Este Cristo iba a morir en esa cruz humillado, doliente y despreciado por los hombres, tal cual lo describe el Evangelio, el libro de Isaías. Él sufrió todo el escarnio y el menosprecio por parte de cada uno de nosotros. Yo quisiera, primeramente decirlo, y antes que oremos para entrar en el tema, que nada de esto le sorprendió al Señor. En el Evangelio según San Lucas y el capítulo 18, nos muestra al Señor, el verso 31, dice, en aquel día, 31 dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas el tercer día resucitará. San Juan, el Señor, cuando se presenta como el pastor de las ovejas, en el Evangelio según San Juan 10 y verso 17, dice, nadie quita mi vida, yo pongo mi vida, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí misma la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes algo que seguramente ya conocen, que el Señor sabía exactamente y perfectamente por lo que iba a pasar. Nada de esto estaba escondido de Él. Es más, si sus discípulos lo hubieran escuchado atentamente, ellos también estarían conscientes de que esto iba a suceder. Había sido profetizado y todo aquel que conocía la palabra y que estaba esperando al Mesías sabía por lo que éste tenía que pasar. Y yo acá en este Evangelio según San Lucas y verso 23 quiero referirme a tres formas en las cuales vamos a ver
y cómo las personas reaccionan ante la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, porque como iglesia y en virtud a todo esto que tú has creado, que es la ciencia, Señor, podemos comunicarnos. Te doy gracias por los oyentes, te doy gracias por aquellos que van a recibir de tu palabra y te ruego, Señor, que nos ayudes a poder discernirla, Señor, a poder realmente interpretar cuál es el grupo en los que estamos y cuáles son aquellas miradas que no son convenientes respecto a la cruz. Señor, bendícenos, bendice a la iglesia que está allá en la ciudad de Tucumán, bendice también a nuestra iglesia, a mi iglesia de acá de Catamarca, y también te ruego por todos aquellos lugares, Señor, donde se está haciendo memoria, se está recordando este tiempo de Pascua, Señor, tiempo de hacer memoria de la muerte y de la resurrección del Señor, de lo que costó, pero también de todos los beneficios que hemos recibido a través de ella. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas y el capítulo 23 y verso 26. Dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Yo cuando veo este personaje, muchas veces nosotros nos tentamos de decir lo que es estar en el tiempo equivocado, en el lugar equivocado. Pareciera que sería así, ¿no? Este hombre que lo vemos en este lugar, que estaba quizás mirando, quizás viendo algo que era un espectáculo para los ojos de todo el pueblo, tristísimo por cierto, pero ellos estaban acostumbrados a ver este tipo de ejecuciones, y este hombre tiene que llevar la cruz de Jesús. Recuérdense que Jesús había sido azotado, llevaba un manto encima de él seguramente para cubrir todos los azotes, toda la carne desgarrada que tenía en su espalda. Él había sido tremendamente castigado, seguramente mucho más castigado que los otros hombres que iban a ser crucificados con él, porque había un especial odio y resentimiento contra Jesús, al cual iban a crucificar, y llega al límite de sus fuerzas, y los oficiales que tenían toda la autoridad para pedirle a alguno que cargue una cruz, terminan dándole a esta persona. Ahora, Simón de Cirene estuvo ahí en un momento inapropiado, o el Señor tenía algo para él también. A mí me llama mucho la atención cuando nosotros volvemos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 15 y el verso 21, nos dice, nos agrega algo más respecto a este Simón. Dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Yo digo que nada es casual si uno tiene al Señor Jesucristo ahí. Y cuando quizás nos adentramos en la carta de Pablo a los romanos, en los saludos de respecto a algunos hermanos que habían estado colaborando en aquel tiempo en la propagación del Evangelio, dice el capítulo 16 y verso 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Será este Rufo el hijo de este Simón? Lo cierto es que no solamente cuando el Señor toca la puerta de una casa y llega a la vida de una persona, involucra también la vida de todos aquellos que lo rodean. Y cuántas veces por las acciones de uno son beneficiados padres, hijos o hermanos.
la vida de uno trasciende de tal manera que puede llevar bendición también para el resto de la familia. Yo quiero que empecemos a catalogar este primer grupo. El primer grupo está entre el versículo 27 y el versículo, dice, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Fíjense que este primer grupo era un grupo que tenía compasión o lástima. No se trataba de las mujeres que seguían a Jesús, seguramente un grupo de mujeres del pueblo. El Señor le dice: no tengan lástima de mí, no tengan compasión de mí, mi sufrimiento va a terminar. Cuando yo llegue y esté en esa cruz y haga la tarea que vine a hacer, y tenga que sufrir lo que tenga que sufrir en ese momento, tremendo por cierto, único, irrepetible, de una magnitud que es incomparable, pero va a terminar, va a terminar. Lo cierto es que va a haber un tiempo de sufrimiento para ustedes, y ese tiempo va a ser tremendo. Quizás pensando en lo que pasaría 40 años después, cuando son invadidos por los romanos, y ese Jerusalén es destruido, y son dispersados, y empieza una tremenda persecución respecto de ellos, quizás por lo que dice también respecto a la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 6 y verso 16, el verso 15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, o sea, todos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Qué tremendo que es saber que si bien Cristo iba a sufrir la ira de Dios sobre aquella cruz, porque como dice 1 Pedro 2:14, Él llevó toda nuestra maldad ahí sobre el madero, no solamente mis pecados, tus pecados, el pecado de toda nuestra congregación, el pecado de toda nuestra región, de todo nuestro país, el pecado de todo el mundo, por todas las generaciones, fueron sobre el Señor. Fíjense que si eso hicieron respecto al autor y consumador de la fe, respecto de aquellos que iban a ser beneficiarios de una obra única, perfecta, irrepetible a favor de ellos, ¿cuánto más iban a tener que sufrir aquellos que estaban despreciando a alguien que les iba a traer vida? Esa leña verde que estaban dañando, cuánto más nosotros, árboles secos, si no lo tenemos al Señor. Y tenemos que enfrentar la ira en los tiempos cuando Jesús, que hoy es nuestro Salvador, y que su gracia está derramada para todos, para que todos procedan al arrepentimiento, se convierta en el tiempo que se termine este tiempo de la gracia, nuestro juez. Y cuando sean juzgados y aquellos que no tienen al Hijo tengan que pasar una eternidad tremenda, ¿no? ¿Cuánto más va a ser el dolor para aquellos que no tienen al Señor? Por eso, quizás recuerden ustedes la película Jesús. Cuando pasaron la película Jesús, mucha gente salía al cine y decía: pobrecito, todo lo que le han hecho. Pobrecito, cómo sufrió. ¿Por qué se ensañaron con él de la manera que se ensañaron? Y esta es la visión que tenía esta gente. Nosotros no tenemos que tener esa visión.
el sacrificio ya fue. No podemos hacer todos los años volver a matar a Jesús para después volverlo a hacer, a resucitar, porque Cristo ya murió. Ya el sacrificio fue una vez para siempre. Hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y un día va a venir a buscarnos. Y ese día, cuando vuelva, el que no tenga a Cristo va a ser el llorar y crujir de dientes. Esa visión de Jesús es una visión equivocada. Y este primer grupo solo lo veía así, pero no se daban cuenta que ese sufrimiento iba a terminar, pero el sufrimiento de ellos todavía ni siquiera había comenzado. Qué tremenda expectación pensar que hay afuera gente que solo lo ve a Jesús y lo tiene crucificado, quizás en una imagen, de tal manera que de alguna manera lo ve como un pobrecito, como un débil. A mí me maravilla un versículo de 1 Corintios donde dice el Señor que Él es, lo más débil de Dios es mucho más fuerte que los hombres. Lo más vil que puede uno pensar, no hay nada de vileza en Dios, pero es mucho más grande. Dios es más grande. Dios, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, no lo pongamos a Cristo en una cruz y lo veamos así. Cristo es el Cristo triunfante, que ya no está en la cruz está vacía. De pronto aparece un segundo grupo, que lo vemos desde el verso 32, y dice, llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llevaron al lugar llamado la Calavera y le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre su vestido echando suerte. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el hijo del rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y este segundo grupo es el grupo de las burlas y de los insultos. Fíjense que no es nada ilógico ver al Señor crucificado entre dos ladrones. Él anduvo entre pecadores. Él anduvo entre medio de aquella gente, por eso le decían amigos de pecadores. Lo cierto es que olvidaban de que no hay justo ni siquiera uno. Él andaba en medio del mundo, en medio de la gente como un hombre, sin embargo él fue sin pecado en medio de un mundo lleno de pecadores. Ese hombre que mostraba compasión, amor y gracia hacia los hombres fue despreciado y humillado por los hombres. El que nos enseña a nosotros a amar a nuestros enemigos. Ese mismo hombre con una multitud escarnecida, ustedes imaginen el cuadro de un Cristo crucificado, los clavos traspasando sus manos y sus pies, colgado en un madero, desnudo, porque estaba desnudo y la humillación era tremenda sobre él. Ese Cristo que seguramente muchos médicos ahí sabrán explicarlo mejor que yo, pero con mucha dificultad para respirar, tratando de levantar los pies porque esa era la manera en que él podía tomar algo de aire. Era una muerte tremenda, porque en este caso mandan a quebrar las piernas, que lo hacen con respecto a aquellos hombres que estaban, a los dos malhechores, no respecto a él, porque él entrega el espíritu antes que fuera quebrado alguno de sus huesos.
pero esta era una muerte para que muera en días. Esa era la maldad de los hombres. Era una muerte para que se vaya muriendo de a poco y en gran sufrimiento. Y aún en ese lugar donde se encontraba y en la condición donde se encontraba, continuaba recibiendo burla. Fíjense que había dos malhechores. Cuando lo crucifican, el Señor mira a la multitud que lo escarnecía y había un odio visceral respecto de él. Y le dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y uno ve hoy y se encuentra con una sociedad que camina con ese nivel de maldad y ese nivel de carne, de ese nivel de pecado y ese nivel de mundo, y nos avanza este tema del aborto y nos avanzan otros temas como la ideología de género y nos avanza la homosexualidad y nos avanza y el mundo se burla de Dios, no lo toma en cuenta, hace un desprecio absoluto de lo que son sus mandatos y de lo que son sus enseñanzas y termina despreciando incluso la autoridad de la palabra. Ya no es lo que Dios enseñó, esto es algo escrito por los hombres, ya nadie se guía por lo que dice su palabra. Sin embargo, el Señor tuvo sobre ellos y nos enseña a tener sobre ellos el amor que tuvo, porque solamente el amor puede hacer que salga a predicar a esta gente que actúa de la manera en que actúa. Fíjense que los gobernantes lo miraban por arriba, ni siquiera lo hablaban. Los gobernantes le decían, a otro salvo, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Hablando hacia el pueblo, hacia la muchedumbre que estaba viendo cómo él estaba crucificado en ese lugar. Los soldados echaban suerte sobre sus vestidos y le decían, a ver, presentándole vinagre, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fíjese que eso, sin embargo, fue algo, porque ese cartel que él tenía arriba y los carteles que tenía que ver con el delito que ellos habían cometido. Y en este caso, el delito es él supuestamente hacerse pasar por rey de los judíos. Lo cierto es que Filipenses 2, y es algo hermoso, lo conocemos muy bien, pero qué lindo que es leerlo de vuelta y refrescar siempre nuestros ojos con esta palabra tan tremenda de parte del Señor. Filipenses 2 dice que el Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estoy leyendo el versículo 7. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Rey. Qué tremendo. El varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese hombre, 100% hombre, se despojó de su gloria y vino a morir por nosotros y trazó un puente que estaba roto. Y de pronto nos encontramos con aquel que nos dio vida. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, ese Cristo que termina siendo de fantasía quizás para algunas personas del mundo que no lo conocen como su Salvador y que terminan despreciándolo. Y por último, quisiera que veamos a este hombre que está solo ahí. Este hombre que fue el otro crucificado, el otro ladrón. En el verso 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo,
¿ni aún temes tú a Dios sentando la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese qué tremendo, ¿no? Este hombre se mira a sí mismo y mira a aquel hombre y reprocha quizás al otro ladrón diciéndole, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza ver lo que está pasando? Nosotros estamos acá porque merecemos estar acá. A mí me maravilla saber que este hombre pudo ver su condición de pecador. Dice, yo estoy pagando lo que yo hice. Dice, ¿no, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Y cómo sabe que este no hizo ningún mal? ¿Y cómo sabe, lo habrá escuchado de Pilato? Porque Pilato fue el que dijo, ningún mal encuentro respecto de este hombre, 3 veces, hasta que el pueblo pide igualmente que soltaran a Barrabás y mandaran a Jesús a morir en la cruz. Pero este hombre no sabía. Yo quiero decirles algo. El Espíritu Santo seguramente fue el que reveló a este hombre quién era Jesús. Pero no solamente le reveló quién era Jesús, el Espíritu Santo también reveló cuál era su condición. Porque el Espíritu Santo es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Y vemos a un hombre que está mirando su maldad, mirando su pecado y aceptando lo que él merecía. Y acá vemos arrepentimiento, pero también vemos fe. Porque le dice al Señor, acuérdate de mí cuando venga a tu reino. Y una respuesta tremenda del Señor que llega y nos traspasa nuestro corazón. Dice, de cierto os digo, no solamente me voy a acordar, no solamente que te voy a tener en cuenta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces yo pienso que quizás algunos de los que están escuchando, quizás hace muy poco están yendo a la iglesia, quizás es la primera vez que entran en este lugar a escuchar la palabra de Dios y pueden ver a aquel que fue clavado en la cruz. Yo quiero que sepas que en esa cruz cargó con toda tu maldad. Que Él te invita a que puedas mirar esa cruz y ver que hay un Salvador. Y ver que hay alguien que ha muerto por ti. Yo quiero que sepas que hay una carta escrita por Juan que dice, el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y que tomes una decisión de arrepentimiento, porque Dios está esperando que le pidas al Padre perdón por tus pecados, pero también le está diciendo que el momento que tú lo hagas, Él te recibe dentro del seno de su familia. Cristo está esperando que creas que Él murió por vos y que Él puede limpiar tu mente y tu corazón de toda maldad. Que la sangre que derramó en esa cruz de vergüenza es suficiente para derramar en tu vida y que vos tengas salvación en esta hora. No podemos estar en un grupo para los cuales el Señor nos da mucha pena, ni en aquel grupo que está en contra de lo que a lo que Dios vino y por quienes Dios vino, porque vino también por ellos. A mí me maravilla saber que después que el Padre entrega el Espíritu y después que se hace de noche y durante 3 horas está oscuro y después de ver todo ese espectáculo, vuelve la gente, cada uno a sus hogares, dice el versículo 48,
golpeándose el pecho, habiendo entendido que el que habían matado y el que habían entregado para ser crucificado era verdaderamente el Hijo de Dios. Y también para nosotros que conocemos al Señor, tenemos que volver a mirar esa cruz y decirnos, Señor, heme aquí, ¿qué puedo hacer? Toma mis manos vacías, Señor, y úsalas para tu gloria. Porque cuando vemos la cruz, podemos ver el amor de Dios, podemos ver la entrega de Dios y podemos ver esa salvación que hemos recibido. No tengamos en poco lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que el Señor los bendiga, los quiero mucho. Los amo en el Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, nosotros cada primer día de la semana recordamos esto. Y es bueno, Señor, recordar la obra y la muerte de Cristo. Porque anunciamos su muerte hasta que Él venga, pero Él murió ya. Y resucitó. Y un día va a venir a buscarnos. Señor, que cuando vuelva nos halle ocupado en tus cosas. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos hacerlo. Bendice este tiempo, bendice a los oyentes. Y te ruego, Señor, por aquellos que no han pedido perdón por sus pecados y no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, para que ellos puedan pasar por ese puente que es Cristo y llegar hasta la misma presencia del Padre. Bendice, Señor, a la iglesia de Calle Asunción, Señor, y a cada uno de los hermanos que allí se congregan. Por Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Adolfo, por la palabra que ha sido impartida. Quizás nos resta pensar, ¿no? Es como si fuese una película y el mismo hecho que se va relatando en los evangelios de este sufrimiento de Cristo, visto desde tres ópticas diferentes. ¿Sí? Y preguntarnos a nosotros de qué grupo o a qué grupo pertenecemos. ¿Somos del grupo que tiene, que lo mira a Jesús con lástima? ¿Que sentimos lástima por lo que otros le hacen? Y decimos, como nos decía Adolfo, pobrecito Jesús. ¿O somos del grupo que ante el mismo evento se burla de él, se burla de su persona, se burla de su condición, tienta a Dios? ¿O somos del grupo de aquel ladrón que reconoce su situación, pero más que todo reconoce quién es Jesús? Y al reconocerle a Él, decide cambiar su vida, reconocer su condición personal, entender quién es Jesús, y ante ese cambio que esta persona tiene, recibe la promesa dada por los mismos labios del Señor Jesús que está ahí en la cruz, diciendo que va a estar en el paraíso con Él. Así que muchas gracias, Adolfo, por llevarnos a pensar en esto. Y si hay alguno de los que están mirando esta transmisión y quiere quizás conocer más, es la primera vez que entra este tipo de mensajes y quiere ahondar más en su conocimiento, puede ahí escribirlo en el chat o dejar un email o algo que seguramente algunos de los responsables de la iglesia le va a contactar. Y asimismo va a quedar también la grabación. Mañana la vamos a distribuir el enlace por si alguno de ustedes quieren compartirle con alguien que quizás no pudo
asistir hoy a verlo. Tal vez haya tenido problema con el audio, no pude escuchar, va a estar disponible eso también. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar. Voy a pedirle a Abel Torres, nuestro pastor en la iglesia, que ante todo, bueno, nos dé los anuncios e instrucciones para el día domingo, y de ahí, si tiene algún otro mensaje, nos comunique y ya nos despida con una oración, y bueno, así les puedo habilitar también el micrófono a ustedes para que saluden o puedan decir algunas palabras. Abel. Bien, gracias Claudio. Gracias a Adolfo también, porque nos compartiste el mensaje, y es bueno en esta fecha de Pascua pensar no en un huevito de chocolate, no en esas cosas que son comerciales, sino en Jesús. Él es nuestra Pascua, quien fue el Cordero que fue sacrificado por nosotros. Y es bueno ir a la palabra, como hicimos en esta noche, meditar y encontrar en Jesús la esperanza que necesitamos. Si alguna persona está conectado y quiere hacer alguna consulta por mail, puede entrar a iceasunción.com.ar y ahí se contacta con nosotros, nos deja un mensaje y podemos entablar una conversación más personal, o si no, 381-469-7099. Otra forma de ponerse en contacto también y poder estar sacándole las dudas o explicando más de este mensaje de esperanza, las buenas noticias del Evangelio de salvación. Mañana para la iglesia estarán funcionando, mañana y el sábado estarán funcionando las clases de la escuela bíblica. Tenemos cada clase con sus profesores y un tiempo especial también. Así que si usted no está en ninguna clase y quiere ser parte de un grupo de estudio bíblico, justamente estamos comenzando a ver la vida de Jesús en los evangelios, y lo vamos a hacer a lo largo de todo este año, así que puede contactarnos también por este medio y sacarse las dudas y poder explicarle en qué clase está. Y también el otro anuncio es que el próximo domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro encuentro habitual, también por medio de otra plataforma, pero que sí nos va a servir para estar juntos y celebrar la victoria de la resurrección de Jesucristo. Es algo hermoso poder pensar de que porque Él vive, nosotros también viviremos, y nos ha dado una esperanza eterna en su resurrección. Así que ese es el anuncio para el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos difundiendo también, ya en la iglesia hemos difundido lo que va a ser la conexión para todo este mes. Pero si usted quiere saber específicamente la página, podemos también hacerle llegar, si nos hace una consulta, iceasunción.com.ar. Terminamos con una palabra de oración. Oramos juntos en nuestras casas, celebrando también el tiempo especial y agradeciendo al Señor por lo que hemos vivido también como familias, ¿no? Oramos. Señor, gracias. Gracias porque tenemos tu palabra, que es lo más seguro de este tiempo, tu palabra que nos da esperanza, tu palabra que nos da seguridad, tu palabra donde podemos encontrar lo que estamos necesitando, que es la salvación para nuestras almas. Gracias por la obra de Cristo, gracias porque Él murió en esa cruz por amor de cada uno de nosotros. Y mirando a Jesús nos damos cuenta que nos amas y que somos importantes para ti, y gracias por tenernos en tu mente, en tu corazón, y darnos en Él la salvación que solamente tú nos puedes ofrecer.
Queremos vivir en esta esperanza, en esta seguridad, en tiempos de inestabilidad, en tiempos que cambian, pero nos aferramos a ti, oh Dios, que no cambias, que eres algo seguro, algo firme, en quien podemos confiar y también esperar. Gracias porque la obra de Cristo nos trajo salvación eterna, y es lo que estamos celebrando en esta hora. Te alabamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.